exposición, ¿ya? Vamos a avanzar con el esmalte. Y esto que vamos a hablar ya es histología. Hasta aquí hemos terminado con el temario de las 3 primeras clases que corresponde a embriología. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces ahora lo que es inicialmente la formación del esmalte. Y vamos a ver histología del esmalte. Entonces, el esmalte, como está ahí, es un tejido ectodermal, ¿no? Eso ya está definido, ¿no? ¿Quiénes lo forman? Los ameloblastos, que son de origen ectodermal. Entonces es un tejido derivado ectodermal. Calcificado, carece de células porque los ameloblastos lo forman, pero una vez que lo forman ya no tienen función, y cuando el diente erupciona y emerge en la boca ya no tiene células que puedan reconstruir, regenerar el esmalte. Lo que sí ocurre en la dentina y en el cemento, que es diferente. Y su espesor máximo es a nivel de los cúspides de las molares primeras, superiores e inferiores, que puede llegar hasta 3 milímetros. Su composición básicamente es inorgánico, es hidroxiapatita. Esta es la fórmula, pero también tiene impurezas, ¿no? El magnesio, carbonato son impurezas del esmalte. Por eso hay ciertas personas que lamentablemente a veces uno les hace en clínica tratamientos de prevención, pero que rápidamente, a pesar de los cuidados, tienen caries, ¿no? Y otra vez caries. Probablemente si se hiciera un estudio ya más, ¿no?, profundo de su esmalte, probablemente tendrían mayor cantidad de impurezas, ¿no? Tendrían más magnesio, carbonato, que son zonas impuras que dan debilidad al esmalte. Y también lo contrario puede ocurrir en las personas que, a pesar de que tienen una higiene desastrosa, tienen una alta resistencia a las caries, ¿no? Su esmalte es bastante fuerte. Quizás ellas tienen por genética un esmalte mucho más inorgánico, con mayor cantidad de hidroxiapatita, a diferencia de las personas que no lo tienen. Entonces son características que puede tener el esmalte. La cantidad orgánica y de agua es bastante escasa, por eso que el esmalte es quebradizo y requiere de la dentina, que le da justamente el soporte para poder mantenerse estable ante los golpes masticatorios. Entonces la cantidad de material orgánico es bastante escasa y de agua también. El componente orgánico principal del esmalte ya formado es una proteína llamada enamelina. Otra proteína que también se encuentra en el esmalte es la ameloblastina, ¿no? Son dos proteínas que se ubican ahí. Las dos son en el esmalte ya formado. Primero enamelina y luego ameloblastina. Pero en el esmalte que está en formación, la principal proteína es la amelogenina. ¿Ya? Entonces en el esmalte en formación, la más abundante es la amelogenina. En el esmalte ya, como el de ustedes o el mío, ya formado, ya maduro, es la enamelina y la ameloblastina. Pero es bastante escasa la cantidad, ¿no? Llega hasta el 2% aproximadamente, desde 0.30, o sea, casi nada. Y agua también es bastante poco. La dureza está definido como la oposición que tiene un tejido o una estructura a ser rayado. Por ejemplo, no, el vidrio es bastante duro, yo no lo puedo rayar con mi uña. Pero si tuviese acá un pedazo de tiza, por ejemplo, un bloque de tiza, lo rayo con mi uña fácilmente. Entonces la dureza es la oposición de la materia a ser rayado. Entonces el esmalte es bastante duro. Puede ser rayado, lógicamente, pero con cierta presión. Pero de forma, si uno no hace presión, si lo quiere raspar con la uña, con un instrumento romo, no va a ocurrir igual que el vidrio. Pero el vidrio es frágil, es otra propiedad diferente, ¿no? La tenacidad o la fragilidad es otra cosa. Pero la dureza se refiere a eso. Entonces el esmalte es duro, se opone a ser rayado, igual como el vidrio. Y la elasticidad es bastante disminuida porque no tiene material orgánico ni agua, es poco elástico. El esmalte eso tiene otra propiedad, es frágil, ¿no? Es poco permeable, eso lo da la gran cantidad de material inorgánico que tiene. Su color es medio transparente. Si han tenido oportunidad, yo alguna vez ahí en la universidad hicimos desgaste de dientes, sacando toda la dentina y poniendo solamente el esmalte, y es medio translúcido. No llega a ser como un cristal, lógicamente, pero es medio así como esto de aquí, medio así opaco.
¿no? Algo de luz permite traspasar y algo de las formas que están a través de ella permite ver. Es un cristal así como este, medio pavonado. Ya no es perfecto, pero sí es un cristal medio pavonado. Y la radiopacidad también es una propiedad radiológica que tiene que ver con la oposición de la materia a ser traspasada por los rayos X. Y la oposición está en relación con el material inorgánico que presenta la materia. Mientras más material inorgánico tiene, más oposición, ¿no? El esmalte es el tejido mineralizado del cuerpo humano que tiene mayor cantidad de material inorgánico y tiene mayor radiopacidad. No son propiedades generales. Las estructuras básicas del esmalte se conocen como los prismas del esmalte, que son estas varillas aquí. Aquí vemos un segmento de esmalte, un pedazo de esmalte. Y el esmalte está formado por los prismas del esmalte. Y cada prisma está formado por una cabeza en un corte transversal, ¿no? Y un tallo o cola. Aquí vemos, ¿no? Cabezas y tallos. Es como si este fuese un prisma, ¿no? Así. Pero si yo lo veo transversalmente sería así, ¿no? Esto es lo que estoy viendo aquí. Pero longitudinalmente es así, ¿no? Longitudinalmente, transversalmente. Entonces longitudinalmente tienen una forma como una varilla, pero transversalmente tienen una forma como una... ¿Qué forma es esta de acá? ¿A qué cosa les hace recordar? Una raqueta, ¿no? De ping pong. ¿Está bien? Tiene forma de raqueta de ping pong. La zona más dura es la zona de la cabeza, tiene más mineral. La zona más débil es la zona del tallo o cola, tiene menos mineral, pero también es mineralizado, pero tiene menos que la cabeza. No, la cantidad ahí está, los números, está en la presentación que ustedes pueden copiar, ahí está. No voy a hablar de esto, simplemente es letras. Aquí vemos diferentes sectores de prisma del esmalte de una vista panorámica. Vemos que los prismas, como están viendo ahí, ¿cómo se ven? Que tienen un recorrido rectilíneo o medio ondulado. Ondulado, ¿no? No son rectilíneos, son así, ¿no? Vienen así en curva, ¿no? Otro va por aquí, ¿no? Como una recta. Y justamente ese recorrido, no así vertical, sino medio ondulante, es lo que le da cierta resistencia al esmalte. Es mínima su resistencia, pero tiene resistencia. Y esa resistencia la da que los prismas sean así, ¿no? Que tengan ese recorrido no lineal. Ya a más aumento sí se ven, ¿no? Segmentos lineales, pero esto ya es a más aumento, como aquí o como acá. Y aquí ya a más aumento se ve inclusive ya la cabeza, ¿no? Del prisma del esmalte. Aquí lo podemos ver ya a un aumento máximo. Vemos la cabeza del prisma y la cola. La cabeza y el prisma y la cola del prisma está formado a su vez por unas estructuras bien pequeñitas que son los cristales de hidroxiapatita. Ya, los cristales de hidroxiapatita. Entonces todo el esmalte está formado por prismas y cada prisma está formado por millones y millones de cristales de hidroxiapatita, que son estas manchitas que se ven ahí, ¿no? Se ven como unos puntitos superpuestos y que en conjunto forman lo que es un prisma. En las zonas de la vaina del prisma son las zonas de menos contenido mineral, por eso se ven más transparentes, ¿no? La zona de la cabeza del prisma, como les dije, la zona más mineralizada, y la zona de la cola un poco menos mineralizada, por eso también se ve algo ligeramente más transparente, ¿no? Menos oscuro que la zona de la cabeza, que se ve más oscuro. Esas son características que se pueden observar. Y esto ya más aumento, cada uno de estos ladrillitos, ¿qué será? Un prisma del esmalte, ¿ya? Un prisma del esmalte. Entonces esto que está aquí, estas manchitas, a más aumento, se ven así, los prismas del esmalte. Perdón, los cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita. También son los cristales de hidroxiapatita, cada uno de estos ladrillos. Estos cristales de hidroxiapatita, comparativamente un cristal del esmalte que es el de la izquierda, bueno, el de su derecha de ustedes, no, de su izquierda de ustedes, y el de la derecha es un cristal de hidroxiapatita que también lo presenta el hueso, la dentina y el cemento, pero es más pequeño. Los cristales más grandes son los del esmalte, ¿no? Como están viendo aquí, proporcionalmente mucho más grande que los cristales de hidroxiapatita del cemento, dentina y hueso. A su vez, este cristal de hidroxiapatita, que es este de aquí, si lo vemos a más aumento, más íntimamente, está formado por unas estructuritas en forma de, bueno, de aquí de celdillas, que se denomina celdillas apiladas. O sea, el conjunto de celdillas me da un cristal de hidroxiapatita. Y si quiero ver ya una celdilla a más aumento, se observa aquí. Aquí se ve la distribución de los calcios, de los fosfatos y de hidroxilo, cómo se ve espacialmente. Cuando se reemplaza, ¿qué elemento de estos de aquí es reemplazado por el flúor? El hidroxilo, ¿no? Por eso la hidroxiapatita se cambia de nombre a fluorapatita.
¿Y qué saben ustedes de qué propiedad le confiere el flúor al esmalte? ¿Lo hace qué más? Más insoluble, ¿no? Más impermeable. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Qué es lo que hace? Acá hay unión entre el hidroxilo y el calcio, se están uniendo. Pero ¿qué propiedad adicional me hace el flúor aquí? ¿Qué cosa más me da el flúor que no me lo da el hidroxilo, ¿no? Por eso la fluorapatita es más resistente que la hidroxiapatita. Justamente eso, ¿no? Entonces, estas son uniones de cargas eléctricas. Ustedes saben, si una carga es más positiva y otra es más negativa, se van a atraer más. Y si es más negativa y más positiva, se van a atraer mucho más. Entonces lo que hace el flúor es esto, el flúor es más negativo que el hidroxilo. Entonces al ser más negativo va a haber mayor atracción con las cargas positivas del calcio. Entonces esta celdilla va a ser más estable, más difícil de que se pueda romper esta molécula. Y lógicamente más difícil de que se pueda romper o disolver un cristal y en conjunto todo el esmalte. Entonces por eso es la importancia del flúor, ¿no? En sus dosis adecuadas y concentraciones, ¿no? Ya estudiadas. Entonces el flúor reemplaza el hidroxilo y lo que hace es que haya una mejor unión con el calcio, ¿no? Cargas más opuestas se van a atraer más. ¿Está bien? ¿Se entendió esa explicación? Entonces cargas opuestas se atraen más y el flúor justamente es más negativo que el hidroxilo. El esmalte aprismático es el esmalte superficial de un diente recién erupcionado. No hay cristales, no hay prismas, los prismas están aquí. Sí hay cristales, ¿no? Porque los cristales están aquí, solamente que aquí no se han organizado prismas. Entonces el esmalte prismático se encuentra en la superficie y el esmalte prismático se ubica después. Tenemos estructuras en todo el espesor del esmalte, tenemos algunas de ellas, tenemos las estriaciones transversales y algunas que ya ustedes seguro ya han recordado que son las estrías de Rexius, ¿no? Que han visto en diversos cursos. Las estriaciones transversales son estas de acá. Estas son prismas. Y si ustedes ven, estas flechitas negritas señalan unas zonas, unas líneas, ¿no? Pequeñas, finitas líneas blancas que están aquí, no sé si logran ver. Este es un prisma y hay unas pequeñas líneas finitas, como que divide el prisma en segmentitos. Ya, aquí se ve, por aquí también, ¿no? Aquí está el prisma, todo esto de acá es un prisma, y aquí se ven, ¿no? Como unas pequeñas estrías, líneas. Y acá una de ellas se llama estriaciones transversales. ¿Y qué me indica estas estriaciones transversales? Marca el ritmo diario de formación del esmalte. O sea, el esmalte diariamente se forma una cantidad, el ameloblasto descansa, forma otra cantidad, el ameloblasto nuevamente descansa, forma otra cantidad otro día, ¿no? Entonces ese ritmo de formación, de reposo, de activación, de reposo, me lo evidencian estas estrías transversales. Entonces las estrías transversales indican el ritmo de formación del esmalte, ¿no? El ritmo diario de formación del esmalte, etapas de reposo, de activación, de reposo, de activación. ¿Correcto? Más o menos están separadas entre sí entre 3 a 6 micras. ¿No? Cada 3 a 6 micras hay una estría transversal, luego otra estría transversal después de 3 a 6 micras y otra más de 3 a 6 micras. Esa es la separación entre cada una de estas estrías transversales. En promedio, cada 3 a 6 micras aparece una de ellas. En cambio, las estrías de Rexius son zonas de hipocalcificación, son zonas de hipocalcificación y se forman por patrones nutricionales diversos que tiene el ser humano. Los estados nutricionales, la alimentación hace de que el ameloblasto sufra cambios en la formación del esmalte y esos cambios se evidencian con estas estrías de Rexius. Las estrías de Rexius son evidentes en los dientes postnatalmente. En cambio, los dientes que se han formado intrauterinamente son muy escasas o a veces no se encuentran. Es porque la alimentación intrauterinamente, ustedes saben, la alimentación fetal, el feto se alimenta. Si le falta, o sea, si la madre no consume alimento adecuadamente, igual el feto se alimenta en detrimento de la madre, ¿no? Pues la madre se puede descalcificar, puede perder hueso, puede debilitarse, pero el feto está alimentándose. Su alimentación es más o menos constante durante el periodo fetal, salvo pues en casos de una alimentación ya excesivamente inadecuada de parte de la madre. Pero si hay algunas variaciones, el feto no sufre nada, se alimenta y se alimenta. Por eso es que las estrías de Rexius, como marcan, ¿no?, cambios en el estado nutricional, en los dientes que se forman antes del nacimiento, no hay prácticamente estrías de Rexius porque la alimentación es constante. En cambio, postnatalmente ya hay cambios, ¿no? El niño a veces se alimenta, a veces no, a veces se enferma, a veces tiene fiebre, a veces no come días, a veces no puede tolerar ciertas cosas, hay cambios en el estado nutricional. Entonces en los dientes que se forman después del nacimiento sí se ve estrías de Rexius, porque hay cambios en el estado nutricional del ser humano.
Y las estrellas de Rexius marcan justamente zonas de hipocalcificación en el esmalte. Entonces aquí tenemos, ¿no?, una estrella de Rexius, por acá habrá otra, por acá habrá otra. La separación entre cada estrella de Rexius es aproximadamente de 20 a 80 micras, ¿no? Esos son los rangos. O sea, una estrella de Rexius, después de 20 a 80 habrá otra, ¿no?, ese rango, después de 20 a 80 habrá otra y así otra. La separación es mucho mayor. De las extracciones transversales será de 3 a 6 micras. Aquí vemos algunas estrellas de Rexius, ¿no? Acá hay una, acá hay otras más, ¿no?, diversas estrellas de Rexius. Hay una estrella de Rexius más notoria, que es esta de acá, que se denomina la línea neonatal. Se ha estudiado bastante sobre esto y se ha determinado que el ameloblasto aproximadamente tiene perturbación de más o menos 15 días durante el momento del nacimiento y de las 2 siguientes semanas, o sea, 15 días en total. El ameloblasto tiene perturbaciones en la formación del esmalte, y eso se evidencia con una zona de hipocalcificación, o sea, una estrella de Rexius más notoria, que se denomina la línea neonatal. Entonces, el ameloblasto durante el nacimiento sufre estrés, como todo el ser humano que está naciendo sufre estrés. Pero el ameloblasto se ha encontrado de que sufre perturbaciones en la formación del esmalte de más o menos 15 días. Y eso se evidencia con esta línea neonatal, que es una estrella de Rexius más notoria, ¿no?, una estrella de Rexius más visible. Voy a ver línea neonatal en dientes que se han formado totalmente antes del nacimiento. No voy a ver. Voy a ver línea neonatal en los dientes que se han formado una parte antes del nacimiento y una parte después del nacimiento, ¿no?, como las molares, por ejemplo, ¿no? La primera molar se forma una parte antes y una parte después, pero ya casi todos los dientes deciduos se han formado antes del nacimiento, ¿no?, salvo las segundas molares, que por ahí alguna parte puede quedar, pero casi todos los deciduos, la corona por lo menos, se ha formado antes del nacimiento. Pero los permanentes sí, algunos han empezado a formarse antes y otros continúan después. Aquí vemos, estrellas de Rexius. Externamente, ya en la parte visible del esmalte, vamos a observar alguna evidencia de las estrellas de Rexius. La evidencia externa de las estrellas de Rexius, porque para ver estrellas de Rexius hay que hacer cortes histológicos, ¿no? Hay que sacar un diente, hay que rasparlo y hay que hacer una preparación. No puedo ver estrellas de Rexius en un diente clínicamente, pero lo que sí puedo ver externamente son unas estructuras que se llaman periquematíes y líneas de imbricación, que en un momento voy a mostrarles una foto de cómo se ve clínicamente. Ustedes lo han visto seguro en su práctica clínica, estas líneas de imbricación y estas periquematíes, que son la evidencia externa de las estrellas de Rexius. Entonces, en la parte externa del esmalte tenemos líneas de imbricación, periquematíes y laminillas. Aquí tenemos, ¿no?, las líneas de imbricación y periquematíes. Las líneas de imbricación son estos surquitos, estas líneas, y los periquematíes son estas estructuras como de rodetes, ¿no?, que se encuentran entre ellas. Son la evidencia externa, ellas, de las estrellas de Rexius. Ahí podemos observar, ¿no?, este es un diente recién erosionado y esta zona de acá. ¿Han logrado ver alguna vez, seguramente en odontopediatría, en dientes permanentes jóvenes, ¿no?, esta zona, en los incisivos superiores sobre todo se ve? Ya son unas estructuras que algunos padres se van a consulta, no piensan que es una alteración en el patrón normal, pero son los periquematíes y la línea de imbricación, que luego en el transcurso de los meses o años se va a desgastar y luego completamente termina siendo lisa la superficie vestibular de estos dientes, pero al inicio es así, ¿no? Se ven los dientes permanentes jóvenes en los momentos pues de la erupción, el proceso eruptivo, ¿no?, y acompaña al diente durante algunos meses o años, dependiendo de la dieta, el cepillado que tiene el ser humano, ¿no? Poco a poco se va a ir desgastando. Entonces, estas son la evidencia externa de las estrellas de Rexius, los periquematíes y las líneas de imbricación. Las laminillas, ¿qué son estas laminillas? ¿Qué parecen? O sea, ¿cómo podrían definir? ¿Qué cosas ven ahí? Ven el esmalte y ven una laminilla, pero la laminilla, ¿sinónimo de qué puede ser? Una rajadura, ¿no? Una rajadura, es una rajadura del esmalte. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando hacen un piso, echan el cemento, la vereda, y después que se seca aparecen rajaduras en la vereda, grietas, ¿no? En algunas veredas, algunos pisos, ¿no?, aparecen grietas. Ya, entonces las laminillas tienen dos orígenes. Algunas de ellas se forman antes de que el diente erupcione. El esmalte es como el cemento, ¿no?, como el cemento de piso. Hay zonas del esmalte que tiene energía acumulada y cuando se seca el esmalte, esa energía acumulada produce estas grietas, como lo que ocurre también en el cemento que coloca el albañil, ¿no? Al inicio está todo homogéneo, luego de los días que se seca empiezan a aparecer rajaduras, es porque ahí hay energía acumulada de ese piso y comienza a rajarse.
Ese es el origen, eso es el origen que explica las laminillas, las rajaduras del esmalte antes de que erupcione. Pero también hay laminillas que se dan después del nacimiento, o sea, después de que el diente erupcionó. En estos casos es por traumatismo, ¿no? Un golpe, una mordedura de algo excesivamente duro, raja el esmalte y el origen es por eso, ¿no? Traumático. Sea uno u otro, igual son rajaduras, ¿no? Rajaduras antes del proceso eruptivo o antes de que el diente emerja y rajaduras después, pero ambas son rajaduras. Entonces aquí vemos otra laminilla y lógicamente estas laminillas pues son zonas de debilidad, ¿no? ¿Dónde se encuentran mayor cantidad de laminillas? Se ha encontrado que se ubican en los fondos de fosas y fisuras de las molares. Por eso es que se justifica el uso de sellantes dentales en las molares de los dientes deciduos, ¿no? Perdón, permanentes, ¿no? Entonces las laminillas se ubican principalmente en fondos de fosas y fisuras de las molares permanentes. Las laminillas que se forman antes del nacimiento, ¿no? Después del nacimiento se pueden formar, o después de que la interrupción se pueden formar en cualquier parte, depende, ¿no? El estrés, la rajadura, el trauma que pueda sufrir, ¿no? Pero es lo que se ha encontrado, mayor laminillas en los fondos de fosas y fisuras. Las laminillas pueden abarcar desde el esmalte externo hasta casi todo el esmalte, pero sin llegar a cubrirlo todo. Esa laminilla se denomina de tipo A. La laminilla que va desde el exterior y cubre todo el esmalte hasta el límite amelodentinario es la de tipo B, y la laminilla que va todo el esmalte y llega inclusive a introducirse en la dentina es la laminilla de tipo C. Entonces hay tres tipos de laminilla: la de tipo A, que están viendo ahí en la gráfica, la de tipo B y la de tipo C. ¿Ya? Entonces la que traspasa el límite amelodentinario, ¿cuál será? La de tipo C. ¿Está bien? La que llega al límite, la de tipo B, y la que no llega al límite, está circunscrita al esmalte, la de tipo A. Todas son zonas de debilidad, ¿no? Zonas de rajadura, zonas de que si ahí empieza un avance carioso, más rápidamente ahí va a ser destruido el esmalte y luego ya la dentina. Lógicamente el que traspase el límite va a ser el más complicado, ¿no? Porque ahí puede llegar rápidamente a dentina una carie dental. Finalmente tenemos estructuras del esmalte en la parte interna, tenemos los penachos y los usos adamantinos. Ahí están los penachos. ¿Qué parecen los penachos? Como un plumero, ¿no? Un tallo con sus hojas, ¿no? Como un árbol y sus ramas, mejor dicho. Los penachos se forman porque los prismas, yo les dije que los prismas no son lineales, sino los prismas tienen curvaturas. Entonces las curvaturas de los prismas en el microscopio se observan así. En estas zonas hay demasiada curvatura de los prismas y por eso es que se observan estos penachos. Entonces, ¿por qué se observan los penachos del esmalte o penachos del Linderer? Así también se le denomina, penachos del esmalte o penachos del Linderer, por las curvaturas, decusaciones de los prismas del esmalte a nivel interno, ¿no? Porque esta es la parte interna del esmalte. Acá está el límite amelodentinario y acá está la dentina. Entonces, los penachos del Linderer o penachos del esmalte o penachos adamantinos, todos esos son sinónimos, se forman por las curvaturas de los prismas, las decusaciones de los prismas. Ahí vemos más penachos. Esto de aquí, ¿cómo se llamará? Estas líneas, las estrías de Reexeus, ¿no? El límite amelodentinario y los penachos. Y los usos adamantinos son túbulos dentinario, más estrictamente fibrillas de Thomes, que han traspasado el límite amelodentinario. ¿Está bien? Antes de que el esmalte se mineralizara, la fibrilla de Thomes de este, ¿no?, odontoblasto, que su cuerpo estará por acá, sobrepasó el límite y al calcificarse el esmalte quedó atrapado ahí, esa fibrilla de Thomes, esa prolongación del odontoblasto, y es lo que se conoce como los usos adamantinos, ¿no? Aquí está más aumento, ¿no? Acá un uso adamantino, otro uso adamantino. Y aquí están por los túbulos dentinarios, ¿no? Y acá están los usos adamantinos. ¿Esto de acá qué será? Estas líneas de aquí. ¿Qué puede ser? No son usos, no son penachos tampoco, no son lamelas, tampoco son estrías de Reexeus. ¿Cuál es la unidad primaria del esmalte? Los prismas, son prismas del esmalte, ¿no? Aquí han salido prismas finitos, ¿no? Prismas, son prismas del esmalte, ¿ya? Las unidades básicas o primarias del esmalte, los prismas. Acá hay un grupo de prismas. En sí hay prismas en todo el esmalte, pero aquí ha salido en la foto, ¿no?, mejor, ¿no? Se notan las líneas, los prismas. Ya, vamos a ver. Con el curso en sí que han llevado hasta esta hora, con
complejo pulpo-dentinario. Son dos, es una sola clase, en sí en el temario está como dos, pulpa y dentina, pero en sí son una sola clase porque, como hemos visto, la pulpa y la dentina se originan de la misma estructura, que es la papila dental. Tienen el mismo origen blastodérmico, que es el lectomesénquima, ¿no? Y las dos son bastante interdependientes, como vamos a ver en el transcurso de la teoría. Entonces aquí tenemos la pulpa y la dentina se originan del ectomesénquima. Eso ya lo hemos definido hace ya 1 hora y media que empezamos, cuando hicimos la clase inicial de odontogénesis. La pulpa dentinaria está definida como un tejido conectivo, así está en el texto de referencia. El Gómez de Ferraris es el texto que es la referencia del ENAO. Está definido como un tejido conectivo de la variedad laxa, ricamente vascularizado e inervado. Este tejido conectivo, en los dientes deciduos, se forma en la vida intrauterina. La pulpa empieza a formarse en la vida intrauterina. Este tejido conectivo en los dientes deciduos es un tejido conectivo embrionario. Y que tiene ciertas características diferentes al tejido conectivo ya de la vida postnatal. Un tejido conectivo embrionario tiene mayor cantidad de células madres. Por eso es que los dientes deciduos se investiga bastante, a partir de ellos se obtienen células madres, ¿no? Para diversos tipos de reparaciones tisulares en otros tejidos. Se estudia bastante porque la obtención de células madres a partir de los deciduos es bastante sencilla. Extrayendo el deciduo ya tengo células madres, a tener que hacer una punción medular para obtener de otras áreas, que es mucho más complejo. Entonces, este tejido conectivo laxo es embrionario en los dientes deciduos y es laxo ya en los dientes permanentes, ¿no? Que se forman en la vida postnatal, la gran mayoría de ellos. Pero al final es tejido conectivo laxo. Pero este tejido laxo, que tiene mayor cantidad de líquido y algunas cuantas células, en el transcurso de la vida, postnatalmente, se va haciendo fibroso. La pulpa ya de una persona de más de 40 años o más, 50, 60 o más, se va haciendo más fibrosa. Tiene menor cantidad de células madres, ya casi mínima, por eso su capacidad de regeneración es mínima. En pregrado les han repetido varias veces, ¿no? Recubrimiento pulpar directo e indirecto resulta en dientes deciduos o permanentes jóvenes, porque tienen células madres. En cambio, los dientes del adulto está de más hacer eso, ¿no? Es cuestión nomás de prolongar un poco más el tiempo en el cual tienen que hacer una endodoncia, ¿no? Un diente permanente ya del adulto, porque la cantidad de células madres es mínima y es un tejido más fibroso, o sea, no tiene células, tiene fibras. En cambio, el tejido laxo tiene células madres y es el tejido inicialmente que es la pulpa, ¿no? Pero va cambiando en el transcurso de la vida. La pulpa tiene bastante agua, casi todo es agua, pero también tiene células y tiene una matriz extracelular formada por fibras y por sustancia fundamental. Entonces voy a hablarles un poco sobre justamente estos componentes. El agua, bueno, ya sabemos lo que es el agua. Vamos a hablar de las células. Las células de la pulpa podemos dividirla en 4 grupos. Las células más abundantes, que son las que forman fibras en la pulpa, llamadas fibroblastos, pero también estos fibroblastos forman la matriz extracelular, las fibras y la sustancia fundamental, ¿no? Entonces los fibroblastos forman las fibras y la sustancia fundamental de la pulpa. Son las más abundantes. Luego tenemos los odontoblastos, que se ubican periféricamente y forman la dentina, y eso sabemos. Las células madres de la pulpa se denominan células ectomesenquimáticas. En algunos textos está como células mesenquimáticas, ¿no? Pero es lo mismo, células ectomesenquimáticas o células mesenquimáticas. Se ubican en la pulpa, en algunos casos cerca a los vasos sanguíneos, son las células madres de la pulpa. Son las células que no están diferenciadas, pero si se requiere se diferencian en odontoblastos o se pueden diferenciar en fibroblastos, ¿no? Son células madres que tienen capacidad de diferenciarse en varios tipos celulares. Son las células ectomesenquimáticas. Y células de defensa que intervienen en los procesos, por ejemplo, cuando la pulpa ya es invadida por gérmenes. Tenemos pues los leucocitos en general, ¿no? Tenemos macrófagos, tenemos linfocitos, neutrófilos, células de defensa, ¿no? Que se encargan justamente ya de defender la pulpa cuando ya es atacada, ya es invadida por gérmenes, tratan de limitar la infección y que no llegue pues a planos más profundos dentro de los maxilares. Aquí tenemos un panorama general. Tenemos que la pulpa se puede dividir en 2 grandes partes, lo que es la zona que estoy delimitando, la zona periférica de la pulpa y la zona central de la pulpa. La pulpa periférica se divide a su vez en 3 zonas: la zona odontoblástica, formada por odontoblastos, la zona oligocelular o de Weil, como dice ahí, formada por pocas células, y la zona rica en células, donde aparecen fibroblastos, células, acá dice mesenquimáticas, pero son esas ectomesenquimáticas que le dije, células madres. Aparecen linfocitos, que son células de defensa. Hay unas células que
que son estas de aquí, se denominan célula subodontoblastica de Hall, H-O-H-L, célula subodontoblastica de Hall. Estas células subodontoblasticas se consideran como preodontoblastos, o sea, células que van a ser transformadas en odontoblastos cuando este odontoblasto desaparezca, ¿no? Digamos, se muere este odontoblasto y esta lo reemplaza. O cuando se requiera que se formen más odontoblastos porque quizás hay una invasión, ¿no?, bacteriana, ya la pulpa o la dentina está siendo destruida y hay señales que llegan para que estas células se diferencien. Entonces, la diferencia entre esta célula de Hall y esta célula madre, ¿cuál es? Las dos pueden formar odontoblastos, pero ¿qué lo diferencia esta célula madre de esta célula de Hall? Claro, eso es, ¿no? La célula madre todavía tiene capacidad de diferenciar, es más indiferenciada, o sea, puede diferenciarse en más tipos. En cambio, la célula de Hall ya está comprometida a ser un odontoblasto. Es una célula preodontoblástica. Todavía no lo es un odontoblasto joven, un preodontoblasto, pero ya no puede convertirse en un fibroblasto. Ya va a ser un odontoblasto sí o sí. O quizás siempre puede quedar como célula de Hall, pero no puede diferenciarse en otra. En cambio, la célula madre ectomesenquimática puede ser también un odontoblasto, pero puede ser, como dijo su compañero, un fibroblasto, que son los tipos más abundantes aquí en la pulpa. Y luego la pulpa central, que está formada por capilares, otras células de defensa como las células dendríticas, también hay fibroblastos, también pueden haber células ectomesenquimáticas, macrófagos, otras células que se encuentran en la pulpa central. La fibra de la pulpa, la más abundante son las fibras colágenas, específicamente el tipo de colágeno tipo 1, las fibras colágenas de tipo 1, son las más gruesas, las más largas. También encontramos otras fibras colágenas que son las fibras de reticulina. Antiguamente a esta fibra de reticulina se les llamaba fibras de reticulina porque tienen una forman como redes, como reticulina. Pero luego se estudió más estas fibras y se determinó que era colágeno también. Y un colágeno de un tipo especial llamado colágeno tipo 3. Entonces las fibras de reticulina son fibras colágenas tipo 3. Pero en algunos casos ha quedado ya como fibra de reticulina, pero no es otro tipo de fibra, son fibras colágenas tipo 3. ¿Ya? O sea, el término fibra de reticulina no indica que sea otro tipo de fibra, está formada por fibras, por proteína colágeno. Y en la pulpa específicamente hay un tipo de fibra reticulina o colágeno tipo 3 que es la fibra de von Korff, que son más gruesas y tienen forma como de corcho. Esta fibra de von Korff se ubica aquí, entre los odontoblastos, en la zona odontoblástica. Entonces en la zona odontoblástica voy a ver odontoblastos y también las fibras de von Korff, que son fibras colágenas más gruesas, en forma enrollada, en forma de helicoide. Ya son colágeno tipo 3, la fibra de von Korff. La sustancia fundamental es un gel amorfo, que también lo forma el fibroblasto. En los dientes permanentes jóvenes y deciduos, la más abundante es el dermatansulfato, y en los dientes permanentes ya de la persona ya adulta, mientras avanza la vida, el más abundante es el ácido hialurónico. Estas dos sustancias que se encuentran más abundante en el diente deciduo y permanente joven y más abundante en el diente adulto, dan viscosidad y cohesión a la pulpa, a los componentes de la pulpa. Cuando ustedes han hecho exéresis, ¿no?, en clínica, han hecho la exéresis con los aparatos de ortodoncia, ¿no?, de endodoncia, y han estripado la pulpa sale en fragmentos grandes generalmente, ¿no? Sale, entonces uno tiene suerte y saca toda la pulpa, ¿no?, un fragmento grande, donde está ahí toda una mezcla de nervios, de células. Esa cohesión y viscosidad para que salga la pulpa así la dan estas sustancias, ¿no? El dermatansulfato en un diente permanente joven y deciduo y el ácido hialurónico en el diente adulto, ¿no? Estas sustancias dan la cohesión y viscosidad de los componentes de la pulpa, las células, las fibras, los nervios que están ahí, ¿ya? Estas sustancias dan esa viscosidad y cohesión. Entonces en las zonas de la pulpa tenemos la zona periférica, ya les adelanté, la zona odontoblástica, el oligocelular y la hipercelular y la pulpa central. En la zona odontoblástica es la zona más externa, esta de acá, que tenemos ahí los odontoblastos y las fibras de von Korff. ¿Qué tipo de fibras son las de von Korff? ¿Qué tipo de colágeno? Colágeno tipo 3 o fibras de reticulina, ¿no? Pueden indicarles cualquiera de esas dos. Los odontoblastos en la zona radicular son más chatos, si se quiere el término. En la zona coronal son más largos, ¿sí? Son más altos, más cilíndricos. Acá hay una diferencia, ¿no? Odontoblastos en la corona y odontoblastos en la raíz, ¿no? Son más chatos y más largos, más altos. La otra zona es la zona oligocelular o de Weil. Hay pocas células, pero encontramos ahí dos estructuras muy importantes, dos plexos, lo que se conoce como el plexo nervioso de Rajkov
y el plexo capilar subodontoblástico. Este plexo capilar es el que nutre a los odontoblastos. Dos plexos nerviosos, perdón, dos plexos, uno nervioso y uno vascular. Del plexo vascular de Raschkow en un momento más voy a hablar más, porque hay que hablar de la teoría del dolor, ¿no? Cómo se da el dolor dentinario y pulpar, y ahí nos va a ayudar este plexo de Raschkow que se ubica en esta zona oligocelular. En un momento más voy a hablar un poco de esto. Entonces nuevamente regresamos a esta foto. Aquí tenemos la zona oligocelular de Way, hay pocas células. Acá donde estará el plexo de Raschkow nervioso y el plexo vascular subodontoblástico, que es el que nutre a los odontoblastos. La zona hipercelular, que es esta de acá, nuevamente habrán fibroblastos, por ahí células madres, habrán células de defensa, ¿no? Zona hipercelular.